Donald Trump se ha puesto a anunciar relojes por $499 como si fuera un presentador de teletienda. Esto no va en broma, amigos. Atención a este vídeo. Dice: hola a todos, soy el presidente Trump y es el momento Trump. Mucha atención a esta belleza roja, es uno de mis nuevos relojes. Llévalo con orgullo en tu muñeca y todos sabrán exactamente para qué es, para quién es y a quién representa. Va a ser algo realmente especial. Es tu presidente favorito, consíguelo en gettrumpwatches.com. Es un gran regalo. Es Trump Time, es la hora Trump. Esto es una maldita locura. Yo cuando lo he visto he tenido que mirarlo un par de veces más y después, claro, he investigado un poco más y resulta que no es la primera vez que lo hace el pedazo de sinvergüenza. De hecho, atención, lo tenemos aquí, otro anuncio exactamente igual, pero que es distinto de otro momento. Este es de hace un año justo, con otro tipo de reloj diferente. Este tenía menos color rojo. Se tiene muchos diamantes, son muchísimos diamantes, me encanta el oro. Esto es una locura, porque no estamos hablando de un vendedor de teletienda, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, del líder del país con el mayor arsenal nuclear del planeta, el hombre que ha firmado los aranceles que están redibujando el mapa del comercio internacional, que es el mismo hombre que tiene una página web con su propio nombre. Es que la he ido a buscar también para confirmar que esto sea cierto y atención, efectivamente existe, en la que vende relojes grabados con su propio nombre por $499. Y lo peor es que no es una parodia, no es un meme, algo que ha creado un enemigo político para ridiculizarle, no, es el mismo el que se ridiculiza compartiendo estos anuncios de locos. Trump watch right now. Go to gettrumpwatches.com. It's Trump time. No me lo puedo creer, vuelvo a decir, it's Trump time, es el momento Trump. Ve a gettrumpwatches.com, es el momento de conseguirlo, es de locos. Con ese tono además de teletienda estadounidense, de vendedor de feria, que por cierto ya le conocíamos bastante, diciendo que tienes que comprar su reloj elegante para ganadores, que es el momento Donald Trump, pero lo peor de todo es que ya ni siquiera es el reloj. Lo peor es que esto tiene un precedente, que esto es un patrón en un presidente de los Estados Unidos que ha degradado absolutamente la presidencia del que hasta el momento se decía que era el país más importante, la democracia principal del mundo. Y lo que ha conseguido Donald Trump es degradarla absolutamente, porque lleva meses convirtiendo el despacho Oval de la Casa Blanca en algo que se parece cada vez más a un canal de televenta de madrugada que a una presidencia seria. Y el episodio que mejor lo resume, el que más vergüenza ajena da, por supuesto, además de cuando empezó a vender zapatillas doradas también, es que es sortera siempre, fue cuando Donald Trump convocó a los medios en la Casa Blanca, los convocó, esto al menos lo ha grabado y lo ha difundido después, pero en este caso convocó a los medios para esto. Hoy ha anunciado que se queda sin descuento. Para anunciar que iba a comprarse un Tesla. Para explicar de alguna manera que los Teslas de su amigo Elon Musk, que en aquel momento estaba teniendo problemas porque estaba perdiendo bastante cota de mercado, sobre todo con la empresa BYD China de vehículos eléctricos, que está vendiendo más ya que Tesla, resulta que dijo Donald Trump, bueno, pues le voy a echar una mano. Pero es que esto es un vendedor de coches literal, o sea, ya ni siquiera es metáfora. Donald Trump se planta delante de los vehículos de Elon Musk en la Casa Blanca. Le dieron notas, dice, no, llevo notas aquí. Y como si fuese un vendedor de concesionario, empezó a recomendar que este coche es bueno por esto, por lo otro, mientras Tesla atravesaba uno de sus peores momentos en bolsa y en imagen pública después de que Elon Musk hubiese entrado dentro del gobierno de Donald Trump. Ahí todavía no sabíamos ni de los correos electrónicos que le mandaba Elon Musk a Jeffrey Epstein suplicándole poder ir a su isla. En ese momento estaba dentro del gobierno, manejando aquella cosa que se llamaba DOGE, que era como el departamento de eficiencia gubernamental para quitar gasto público, etc. Pero mientras tanto, lo que hacía era tener al presidente de los Estados Unidos completamente humillado, subiéndose a uno de sus coches para ver si así remontaba un poco en el mercado, porque estaba pasándolo muy mal. Y todo esto con las cámaras del mundo entero mirando. O sea, de verdad, pensad lo que significa esta imagen. Es la Casa Blanca convertida en una tienda. El presidente no es un influencer, no es un vendedor. Cuando el hombre supuestamente más poderoso del planeta con códigos nucleares recomienda públicamente una marca comercial desde el jardín de su residencia oficial, no está opinando como ciudadano. Está usando el peso del Estado, la credibilidad del cargo, el símbolo de toda una nación, para mover el mercado, intentar, en favor de su socio, que casualmente le había dado para su campaña política 270 millones. Es que esto es ridículo. Y es corrupción, ¿eh? Tiene un nombre muy concreto que es corrupción.
Everything's computer, dice, todo son ordenadores. Es que es de locos, es tan ridículo, es tan triste. Y que haya muchos representantes políticos en otros países como en España, o como en México, o como en gran parte de Latinoamérica, que lo que quieren hacer es convertirse en esto, o en prometerle pleitesía a gente tan mediocre como esto. ¡Por Dios! Te dan 270 millones, te compran la red social Twitter y tú a cambio te subes en su coche cuando están en su peor momento posible. Y diréis, Alan, ya está, no puede haber nada peor. Bueno, pues sí hay algo peor, amigos. Hay todavía algo, no sé si igual de llamativo y ridículo, pero hay algo horrible. Pero antes de eso, pequeño inciso, os quería anunciar que voy a sacar nuevo libro. Se llama Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad. Ya está en preventa, tenéis el enlace aquí en la descripción, en YouTube, si no lo podéis buscar en Google, en cualquier sitio, os va a aparecer. Sale el próximo 9 de abril y nada, me hacía mucha ilusión poderlo comentar aquí directamente a todos vosotros que me veis en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, y anunciaros que eso, el próximo 9 de abril os va a interesar bastante porque tiene que ver con el momento de decadencia mundial en el que vivimos y en una cosa completamente enfrentada al signo más mínimo de civilización, que son gente como Donald Trump haciendo este tipo de cosas que efectivamente estamos viendo en este vídeo. Y como os decía, hay algo todavía peor. Porque resulta que después del bochorno de Tesla vino el bochorno de las criptomonedas, que entra ya directamente en otra categoría. Porque en este caso no hablamos de hacer publicidad gratuita a un amigo, a un donante de tu campaña, o vender relojes a $499, que seguramente muchos os estaréis preguntando, ¿pero este tipo necesita más dinero? O sea, ¿de verdad se va a hacer millonario este hombre vendiendo relojes a 499? ¿Qué necesidad tiene de humillarse de esa manera? Ahora iremos con ello, porque vais a ver el tema del dinero con Donald Trump, que es una cosa bastante curiosa. Pero es que de repente nos encontramos con esto. Con su propia criptomoneda, que le pusieron su nombre, literalmente, Trump y Melania. Se hizo una para él y otra para su mujer. Dos activos digitales especulativos que venían con promesa de rentabilidad, dirigidos a su base de votantes que los votan y confían en él, curiosamente, de manera ciega, y que resulta que después de haberlo comprado, el precio subió mucho, como siempre. Javier Milei hizo algo parecido. El precio subió mucho y desde el principio, ¿sabéis qué ha ocurrido? Pues que ha caído un 95%. De $74 cada moneda a $3. Y la de Melania, de $13 cada moneda a 0,12. Una caída del 99%, la de Melania. Es decir, con inversores o gente que le gustaba Donald Trump y que metió dinero ahí y lo compró, se ha quedado sin nada. O sea, el dinero real que entró en las primeras horas de gente que lo compraba por el meme, por la gracia, porque le gustaba a Donald Trump, resulta que se quedaron sin absolutamente nada y todo ese dinero a los bolsillos de quien fue, por supuesto, a los bolsillos de Donald Trump. Esto no es una acusación especulativa, esto es la mecánica básica de cualquier esquema de estos que se llaman pump and dump, que en español podría ser algo así como inflar y tirar. Quiere decir, creas el activo, generas expectativa, lo compran tus seguidores, tú tienes la mayor parte de la moneda, cuando hay mucho dinero ahí, tú sacas todo el dinero y se queda con una moneda que no sirve para absolutamente nada. Esto es un fraude, amigos, pero no que te ha hecho un estafador por internet que te has encontrado en Twitter, no, es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, y agárrate, porque resulta que además luego está Binance, que es una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo, que casualmente controla el 87% de esta moneda de Donald Trump, que no es un dato menor, significa que el valor de esa criptomoneda entra y sale a través de esta empresa. Y resulta que su fundador, que es un tipo que se llama Chap-Peng Zhao o algo así, fue perdonado con un indulto presidencial por Donald Trump por cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la violación de sanciones financieras internacionales, y recibió un indulto presidencial. Es decir, Donald Trump indulta al hombre cuya empresa controla casi toda su criptomoneda personal. Es que es todo un chanchullo espectacular. Es todo un chanchullo ridículo, horrible. Y por si a alguien esto ya no le parecía suficiente, resulta que esta misma empresa, Binance, patrocinó, no te lo pierdas, que se puede hacer esto, me parece de locos, patrocinó un desfile militar de Donald Trump del verano pasado. Había tanques, banderas, y de repente decía, este desfile está patrocinado por Binance. Es que estamos en un territorio donde la realidad de verdad empieza a competir con la sátira, y la sátira va perdiendo claramente. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir que en el país donde más se gasta en ejercicios militares, en puramente material militar, en ejército, un país poderosísimo, tenga que hacer desfiles militares en los que hay patrocinadores de empresas como esta de criptomonedas? Bueno, pues ahora viene ya el número que convierte todo lo anterior
un contexto necesario pero insuficiente para entender lo que viene. Porque los relojes, los coches, las zapatillas doradas, las criptomonedas, todo eso es llamativo y escandaloso y sobre todo Donald J. Trump, and it's Trump time. muy ridículo. It's Trump time. One of my new watch. Pero es que ni de lejos es la mayor fuente de enriquecimiento de Donald Trump. Os decía, Exactly what is ¿qué sentido tiene? ¿Se va a enriquecer de verdad por comprarle aquí un reloj de estos raros a $499? No, seguramente no. Pero es que resulta que el New York Times ha hecho un recuento de otras cosas que tienen que ver con pasta, con dinero y con bastante más dinero del que estábamos hablando aquí, que trasciende por mucho esos supuestos 400 euros que cuesta 499 que cuestan sus relojes. Y es que resulta que durante este año que lleva gobernando Donald Trump ha crecido su fortuna en 1.400 millones de dólares. Y el propio New York Times, que ha hecho este análisis, un artículo entero que han escrito sobre este asunto, están anunciando que esta cifra es seguramente por debajo de lo que realmente es, porque ellos han tirado a la baja. Es una cifra que permanece oculta, pero según datos de Forbes, Donald Trump ha pasado de tener alrededor de 3.900 millones de dólares a superar los 7.300 millones. Un dato bastante más alto, el de Forbes. Esto sería un crecimiento del 273% en menos de un año como presidente. Atención a este gráfico. Resulta que, claro, después salía este pedazo de sinvergüenza y decía, lo compartía esta cuenta en la derecha diaria, diciendo, Trump pasadísimo. Y compartía un vídeo en el que Donald Trump dice, en la historia de nuestro país nunca ha habido un presidente que renunciase a su salario. He renunciado a él, y después decía, he renunciado a 2,5 millones a su salario de 4 años seguidos, que es lo que cobraría en 4 años el presidente de los Estados Unidos. Pero claro, ignora absolutamente que es que 2,5 millones para él son ridículos. Claro, sus medios afines lo publicaron diciendo aplausos, maravilloso, 2,5 millones, qué gesto tan noble, qué generosidad tan conmovedora del presidente naranja de los Estados Unidos. El problema es que mientras renunciaba a esos 2,5 millones con tanto dramatismo, su patrimonio crecía miles de millones. Claro, es que la renuncia al salario es el truco de magia más viejo de manual. Mira mi mano izquierda, fíjate qué honesto soy, y mientras tanto con mi mano derecha estoy vaciando la caja y llevándome millones y millones y millones. Claro, 2,5 millones para él, que ha ganado todo esto, un 273% de incremento en su patrimonio, hasta 6,3 billones. Es que es calderilla. 2,5 millones respecto a 6,3 billones. No es nada, es lo que se puede sacar rascándose el bolsillo un martes malo. Es que esta gráfica es tremenda cuando lo ves, que se complementa a la perfección además con este otro gráfico que está circulando por redes sociales, donde se puede ver superpuesto una gráfica de la creación mensual de empleo en los Estados Unidos, que casualmente cuadra a la perfección con una subida tremenda en el patrimonio de Donald Trump, justo cuando además empieza a ser presidente de los Estados Unidos. La cifra de creación de empleo va hacia abajo, se destruye. Sin embargo, la suya se dispara. Es como si el dinero que sale de los bolsillos de los trabajadores estadounidenses encontraran su camino directo de una forma u otra hacia las cuentas del hombre que se supone que los gobierna. Que los gobierna o que les intenta vender relojes. Pero ¿cómo ha llegado a esa cantidad de dinero? Bueno, pues por muchos caminos, y ya os avanzo, no ha sido con anuncios ridículos vendiéndote un reloj y diciendo «It's Trump time», es el momento Trump, no. Uno es el de los proyectos inmobiliarios en el extranjero. Porque la familia de Donald Trump, mira, de hecho aquí tenemos una comparación de diferentes presidentes de cómo han entrado, de los miembros de la familia, de Donald Trump, cómo han entrado y el patrimonio que tienen ahora mismo. Que incluso su propio hijo, que es un niño, que no sé, creo que ni siquiera es mayor de edad, se ha beneficiado y se ha hecho mucho más ricos. Todos se han hecho más ricos en su familia, casualmente. Bueno, pues como os decía, proyectitos que tiene. Resulta que uno de los proyectos más interesantes que tiene, más lucrativos, y no es vender relojes, insisto, es que tiene ahora mismo 20 desarrollos diferentes en marcha su familia fuera de los Estados Unidos. Un hotel en Omán, una torre de oficinas en la India, un campo de golf en las afueras de Riad. Son proyectos que, por supuesto, requieren la cooperación de esos gobiernos. ¿Entendéis, no? Y son gobiernos que están recibiendo trato muy favorable de la administración Donald Trump. El caso más flagrante, por ejemplo, está en Vietnam. Las autoridades vietnamitas ignoraron sus propias leyes para aprobar a toda velocidad un complejo de golf de 1.500 millones de dólares en el nombre de Trump en la entrada. Que aparece ahí, campo de golf Donald Trump, en Vietnam. Y un mes después, la administración de Donald Trump redujo los aranceles amenazantes, que amenazaba a todo el mundo entero. Bueno, pues a Vietnam se los redujo.
Bueno, es que es 1 más 1. Tampoco hace falta un doctorado ni ser un investigador premium. Y luego está, atención, Jeff Bezos. Ya sabéis que es uno de los hombres más ricos del mundo también, el dueño de Amazon. ¿Y qué pasa con Jeff Bezos? Pues exactamente, más corrupción, pero la peor del mundo. Aquí lo que contaba aquí el congresista Greg Casar, que compartiendo esta imagen en la que se puede ver al secretario de guerra del gobierno de Donald Trump quedando con Jeff Bezos, podemos ver que ocurría lo siguiente. Resulta que Jeff Bezos, dueño de Amazon, insisto, le dio a Donald Trump 40 millones de dólares para comprar el documental de Melania, que nadie está viendo, por cierto. Un documental ridículo, infame, intentando echarle flores a la mujer del presidente, que no ha visto nadie en los cines, pero sin embargo se compra para que se emita en Amazon Prime. Se estrena y resulta que unas semanas después, resulta que el secretario de guerra, Pete Hegseth, va a Blue Origins de Bezos, donde ha obtenido esta empresa de Bezos millones en contratos gubernamentales de defensa. Es una empresa que además tiene litigios antimonopolio pendientes, que tiene contratos espaciales tremendos con el gobierno de los Estados Unidos y resulta que, bueno, pues después va ahí el tipo que está encargado de repartir millones y millones de dinero de los contribuyentes estadounidenses a una gran empresa como Amazon y resulta que, pues ya está, es todo este tipo de corrupción. O sea, con Elon Musk te paga la campaña 270 millones y tú le vendes los coches Tesla. Con esto igual te compra el documental de tu mujer que no está viendo nadie y tú a cambio le das unos cuantos millones en contratos gubernamentales. Es así constantemente y no es Bezos solamente. Es así como funciona ahora mismo los Estados Unidos. Un Estados Unidos hecho para los ricos, para los multimillonarios, en los que si tú pagas y beneficias a la familia de Donald Trump, él por supuesto te ayuda. Esto pasa con empresas tecnológicas, con plataformas de internet, cadenas de televisión, que han ido pagando acuerdos millonarios a Trump, personales, por demandas que la mayoría de los juristas independientes consideraban indefendibles. Donald Trump decía, una demanda a Meta, otra demanda a la cadena ABC, y poco a poco le iban diciendo, vale, pues te damos dinero. ¿Y para qué servía eso? Pues básicamente para que Donald Trump te trate un poco mejor. Es corrupción. Es absoluta corrupción, en vivo y en directo. Y luego está el avión. O sea, es que por si no había suficiente. Relojes, aviones, zapatillas doradas, pero está el avión. Y es que Qatar regaló a Trump un Boeing 747 valorado en 400 millones de dólares. Un avión de estado de lujo por dentro, por cierto. Un regalo de un gobierno extranjero al presidente en ejercicio de los Estados Unidos. Y Donald Trump no lo rechazó. Dijo, no, lo acepto, sería tonto si no lo aceptase, nos ha fastidiado. Y cuando le preguntaron si ese regalo, claro, te regalan un avión de 400 millones, podría influir en la política exterior de los Estados Unidos, de tu gobierno hacia Qatar, respondió con una frase que merece la pena que quede grabada para la historia. Dijo, vamos a proteger a ese país. Y lo dijo en Doha, justo después de que Qatar le entregase el avión. Y dijo que planeaba llevárselo en cuanto deje la presidencia y exhibirlo en su biblioteca presidencial. Es decir, que todavía se lo están guardando, pero que va a ser para él. Un regalo de, nada, 400 milloncejos de nada, para un gobierno extranjero, para uso personal, después de abandonar el cargo. Y ahora que está en el cargo dice, hay que defender a Qatar. Que pongamos en perspectiva histórica lo que está pasando, porque de verdad que la perspectiva es interesante y es importante para entender la magnitud de lo que estamos describiendo y viviendo. Cuando, por ejemplo, Harry Truman dejó la presidencia en 1953 en los Estados Unidos, no tenía ni coche propio. Ni coche. Volvió a Missouri en tren con su mujer y vivió de su pensión del ejército durante un tiempo. Se negó incluso a aceptar cualquier empleo que considerara una comercialización de su cargo público. Y lo explicó además con una claridad que hoy de verdad parece, no sé, un hallazgo arqueológico o algo marciano. Dijo, sé que no están interesados en contratar a Harry Truman como persona. Lo que quieren es contratar al expresidente de los Estados Unidos. En 1953 un presidente estadounidense tenía esa claridad moral. Pero en 2026 ya, el presidente estadounidense acepta aviones de 400 millones de monarquías del Golfo, vende relojes en internet con su propia imagen, utiliza la Casa Blanca como concesionario de coches para vender coches de su amigo que le ha dado 270 millones. Es una locura. Y el daño de todo esto no es solamente económico, ojalá. No es solo que Donald Trump se está impulsando millones y millones y millones, mientras al mismo tiempo millones y millones de estadounidenses pierden su empleo e invade países y destroza economías por todo el mundo. Mientras recorta el Estado, destruye más todavía los servicios públicos. La inflación devora los salarios de las familias. No. El daño es más profundo porque es institucional.
Es incluso filosófico. Es lo que Aristóteles describía hace más de 2000 años cuando advertía de un gobierno cuyos líderes trabajan para enriquecerse a sí mismos y que por lo tanto ya no puede seguir llamándose república. Estados Unidos ya no es una república, es una oligarquía, claramente. Puede seguir pareciendo una república, tener las instituciones de una república, reivindicarse como república, pero no. Es simplemente un coto privado para el enriquecimiento personal. El Estado puede seguir en pie, las instituciones pueden seguir teniendo el mismo nombre, pero ya no sirven al pueblo, sirven a quien las controla. Es una cáscara vacía. Eso es lo que queda cuando el presidente vende relojes por 499, it's Trump time, cuando acepta aviones del Golfo, indulta a sus socios comerciales como el de Binance, vende Teslas en la Casa Blanca, y cuando las empresas a las que pasan por el aro o pagan lo que tienen que pagar, tienen contratos multimillonarios con el Estado para llevarse contratos, pero de verdad, o sea, ¿no os hacéis una idea la cantidad de dinero ingente que hay en ese tipo de contratos públicos gubernamentales con empresas privadas en los Estados Unidos para temas de defensa? No os hacéis una idea. Es que además no se entiende. Trump tiene 80 años. Tiene una salud que cada vez preocupa más a quienes le observan de cerca. Es evidente cuando lo ves. Además, ya es multimillonario. Tiene una fortuna y edificios gigantescos que ningún ser humano podría gastarse en varias vidas. Y aún así sigue buscando más. Sigue montando la siguiente estafa, la siguiente criptomoneda, espera el siguiente regalo, y no porque lo necesite, sino porque puede. Porque nadie le para. Porque el sistema que debería controlarlo, o bien, o está roto, o está en venta, o las dos al mismo tiempo. El reloj de $499 con su nombre grabado y el Trump Time es simplemente una anécdota curiosa, ridícula. Pero es el símbolo exacto de lo que está ocurriendo. Esto es un hombre con acceso a los botones nucleares más poderosos del mundo, que mueve aranceles, aprueba fusiones, indulta criminales, autoriza operaciones militares, aparece en los archivos de Epstein, y lo hace todo porque ha entendido algo que sus sucesores nunca se atrevieron a aplicar, que la presidencia, si la tratas como un negocio, pues es el mejor negocio del maldito mundo, amigos. En fin, amigos y amigas de locos, os animo a suscribiros, os recuerdo de nuevo, tenéis el enlace en la descripción de la preventa. Insisto, todavía no sale hasta el 9 de abril, pero lo voy avisando. Civilización o barbarie. Por desgracia, en este vídeo hemos visto más barbarie que civilización, pero hay que reivindicar siempre la civilización frente a este tipo de bárbaros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os animo también a apoyar este proyecto si queréis, entrando en esbuenaventura.es/apoya. En mi web no encontraréis en absoluto relojes por $499. En fin, gracias por estar aquí.